Con este entendimiento del reinado universal de Dios en mente, estamos listos para ir al tema del reinado de Cristo, como siervo de Dios o como rey vasallo. El reinado de Jesús necesita ser entendido a la luz del antiguo reinado davídico, porque Jesús es el David ideal. Él es el Hamashiach, el Mesías. En el Antiguo Testamento, el reino davídico sigue el modelo de algo que vemos en el antiguo mundo oriental, la llamada relación soberano-vasallo, donde el soberano, el rey, gobierna sobre sus súbditos, usualmente por medio de tratados. David es el rey escogido de Dios sobre el mundo. Hay un sentido en el que Dios escogió a David para ser su vicerregente para gobernar en su nombre. Y por supuesto, Jesús es el único quien definitivamente cumple con esto. Puede parecer extraño pensar en Jesús como vasallo o rey siervo en lugar del soberano del universo. Después de todo, Jesús es Dios, y Dios es el creador y gobernador de todo lo que existe. Afirmamos muy enfáticamente que Jesús es totalmente divino, pero es importante recordar que Jesús no es solo Dios. Él es totalmente humano también, y como ser humano se sienta en el trono humano de su padre David, quien ocupó el oficio humano de rey sobre la nación vasalla de Dios, el antiguo Israel. En este sentido, el reinado de Jesús es un oficio humano. Por lo tanto, Jesús es vasallo de Dios, igual que David en el Antiguo Testamento. La estructura de los pactos de la Biblia está realmente enraizada en los acuerdos y tratados entre los reyes del antiguo cercano oriente. A menudo, el soberano era el gran rey, y había un rey vasallo relacionado en este pacto con el gran rey. El libro de Apocalipsis habla acerca de Jesús como el león de la tribu de Judá, como el rey davídico. Y ese lenguaje muestra que Jesús no solo revela quién es Dios, sino que también revela la verdadera humanidad, la completa naturaleza de lo que significa ser un ser humano. Y así, en su rol en el Nuevo Testamento como el Hijo de David, el Hijo de Dios en un lenguaje real, generalmente más a menudo, se refiere a su rol como el rey davídico, el Mesías. Y en ese sentido, él representa a un pueblo histórico. En el caso del libro de Apocalipsis, es el pueblo de Dios esparcido por todas las naciones, y Él es nuestro Rey, nuestro representante ante el Padre o el soberano. Así que Él es nuestro Rey en la historia, en el tiempo, un ser humano completo que representa a su pueblo ante el Padre. Por supuesto, también representa a Dios para nosotros, pero eso no disminuye el hecho de que es totalmente humano y así nos representa ante Dios. El nombre Cristo es un título que se refiere directamente al oficio del rey davídico. La palabra Cristo simplemente significa el ungido. Es un término del Antiguo Testamento que frecuentemente se aplicaba a los reyes davídicos porque eran ungidos cuando tomaban el cargo. Vemos esto en lugares como Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 42, Salmo 2, versículos 2 y 6, Salmo 18, versículo 50, Salmo 20, versículos 6 y 9, y Salmo 45, versículos 1 y 2. Esto es también porque Jesús es llamado el Cristo de Dios, en lugares como Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y capítulo 12, versículo 10. Él es el ungido de Dios, su rey vasallo. Como el gran hijo de David, Jesús cumplió todos los aspectos del nuevo pacto que fue anticipado en el Antiguo Testamento. En él, la gran benevolencia de Dios es mostrada. Cristo mismo mantuvo todos los requerimientos de lealtad en nuestro lugar. Él sufrió las consecuencias de maldición del pacto cuando murió en nuestro lugar, y recibió las consecuencias de las bendiciones del pacto cuando resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Jesús aseguró su lugar como rey vasallo humano de Dios al morir en la cruz y resucitar de la muerte. Su muerte se llevó cualquier poder que tuviera el pecado para condenar y arruinar al pueblo de Dios. Como leemos en Apocalipsis capítulo 12 versículos 10 y 11, ahora ha venido la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Debido al sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás ha sido vencido. Y Cristo ahora tiene la autoridad en el reino de Dios para que la salvación llegue a su pueblo. Y la obediencia de Jesús le ganó la recompensa de la resurrección de la muerte y el lugar de autoridad sobre cualquier autoridad creada, sea humana, angelical o demoníaca. Como él dijo después de su resurrección en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por supuesto, en su naturaleza divina, Jesús nunca recibió autoridad. Siempre la tuvo. Pero cuando resucitó de la muerte, Jesús dijo que Dios el Padre le dio autoridad real sobre las naciones, significando que se había convertido en rey vasallo humano del Padre sobre todo el cielo y la tierra. Después de su resurrección, cuando Jesús ascendió al cielo, fue entronado como rey. El Nuevo Testamento deja esto claro en pasajes como Hebreos capítulo 1, versículo 3, capítulo 10, versículo 12 y capítulo 12, versículo 2, donde dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre. Esta imagen indica que el Padre es el gran rey o soberano y que Jesús, su Hijo, es el vasallo humano que sirve y lo representa. Jesús es el último rey sobre la casa de David y sobre todos los demás reinos humanos en la tierra, y a través de él se renovará el mundo entero. Desde su entronización, Jesús ha reinado como rey sobre la iglesia, y está expandiendo su reino trayendo salvación hasta los confines de la tierra. En contraste con los reyes humanos, Dios envió a su Hijo como el perfecto rey vasallo para comprar nuestra redención al costo de la cruz. Él demostró su lealtad en su vida terrenal y sufrió las consecuencias de nuestra deslealtad en la cruz. Él dio su vida para comprar nuestro perdón y lealtad, y continúa defendiéndonos y protegiéndonos. Debemos responder a su misericordioso gobierno con amorosa reverencia expresada en obediencia leal a nuestro benevolente Dios y Rey.